grabación, la segunda clase teórica del curso, cuyo tema está dividido en dos partes grandes. La primera es la relación entre los microorganismos y la salud y la enfermedad, y la segunda es el estudio de las bacterias. Entonces vamos a empezar hablando acerca de los microorganismos y su rol en la salud y en la enfermedad. Tenemos que comenzar con esta pregunta: ¿a qué llamamos o a qué denominamos comunidad biológica o biocenosis? ¿Y por qué empezamos por esta parte? Porque nos vamos a situar en el contexto general del microorganismo, o sea, dónde está ubicado, dónde vive y qué es lo que tiene que pasar para que llegue a nosotros, para producirnos enfermedad. Y en algunos casos en algunos casos no lo va a lograr, y de qué va a depender eso. Entonces, una comunidad biológica o biocenosis es toda aquella donde estamos inmersos los seres vivos, tanto los microorganismos como los organismos más grandes, más evolucionados, donde están pues las plantas, inclusive los animales. ¿Ah? Una biocenosis entonces es un conjunto de organismos de todas las especies, microbios, microbiocenosis, las plantas, fitocenosis, los animales, zoocenosis, que deben coexistir y además relacionarse en un espacio definido que vamos a llamar biotopo, el mismo que va a ofrecer condiciones ambientales necesarias para su supervivencia. ¿Con qué finalidad o cuál es el fin que persiguen estas especies para establecer relaciones? O sea, ¿con qué fin establecen relaciones? Que al final se interrelacionan una con otra. Hay dos poderosos motivos: caza y comida. ¿Okay? Eso hay que recordar: caza y comida. ¿Por qué un organismo de una especie se interrelacionaría con otra? Por cualquiera de estos dos motivos o por los dos: caza y comida. ¿Por qué se interrelaciona el venado con el tigre? Bueno, el venado le va a dar comida al tigre, ¿no? Así que es por comida. ¿Por qué se interrelaciona una bacteria patógena con nosotros? Bueno, quiere caza y quiere comida. Esos son los motivos primordiales que van a marcar la interrelación entre estas diferentes especies. Y lo van a realizar en el marco de lo que vamos a llamar relaciones biológicas. Primer objetivo de la clase: conocer las diferentes relaciones biológicas, llamadas relaciones simbióticas, de los microorganismos con el ser humano y sus implicancias en la salud. Así que vamos a ver 3 puntos: el concepto de simbiosis, el concepto de microbiota y microbioma humano, y los conceptos de parasitismo, infección y enfermedad infecciosa. Vamos a empezar con el concepto de simbiosis. La simbiosis no es otra cosa que una asociación entre dos especies, de ahí el nombre de heteroespecífica, dos o más, diferentes especies, heteroespecífica, en la cual una de ellas, una especie, vive de manera temporal o de manera permanente al interior o en la superficie de la otra especie. La simbiosis incluye además una diversidad de relaciones que pueden significar ventajas o perjuicios para una o para las dos partes. ¿Qué tipos de simbiosis conocemos? Las más frecuentes y que vamos a encontrar en el humano van a ser estas 3: el mutualismo, donde ambas partes se van a ver beneficiadas; el parasitismo, donde una especie se beneficia y la otra se perjudica; y el comensalismo, donde una especie se beneficia y la otra ni recibe ni pierde nada. Veamos cada una de ellas en detalle. El mutualismo: una relación donde los dos resultan beneficiados. Ejemplo, la asociación de los hongos más las algas que producen los líquenes. Entonces, aquí vemos un líquen que en su estructura microscópica está conformado por las hifas
de los hongos, las hifas de los hongos, y metido entre ellas está el alga, el fotobionte, el alga metido allí. Esa asociación se llama mutualismo en el humano. ¿Qué asociación de mutualismo podríamos encontrar? ¿Quién me dice? ¿Habrá alguna relación de mutualismo donde intervengamos nosotros como una especie? Creo que sí. Está la microbiota. Alguna microbiota, algunas de esas bacterias u hongos o virus que viven en nosotros nos producen ciertos beneficios, o por ejemplo aquellas que eh, nos ayudan en la síntesis de la vitamina K. Pues nosotros no podríamos sintetizar vitamina K, las bacterias de la microbiota sí. Pues nosotros le damos comida y ellas nos dan vitamina K, es mutualismo. ¿Okay? Los dos resultamos beneficiados. El comensalismo, otro tipo de relación simbiótica, relación biológica, donde uno de los dos se beneficia y el otro no se perjudica y tampoco se beneficia. ¿Quién está? ¿Qué ejemplo en el mundo animal podemos ver? El tiburón y las rémoras. Las rémoras son peces que van adheridos al tiburón y lo usan como para poder viajar. La rémora se pega a él, ya no necesita gastar energía moviendo las aletas para viajar, sino que se deja llevar por el tiburón. Y además, cuando el tiburón coma, las sobras le van a servir a la rémora como alimento. Entonces ahí, ¿quién se está beneficiando? Solamente la rémora. Y en el caso del tiburón, no recibe ningún beneficio. Hay algunos ejemplos en el humano, en la microbiota. Igual hay algunas bacterias que reciben el alimento, consumen el alimento que nosotros comemos, sin embargo, no nos dan ningún beneficio a cambio, pero tampoco nos producen daño. Y el tercero, que es el que nos ocupa gran parte del curso, es la relación de parasitismo. Una relación donde uno se beneficia y el otro se perjudica, ¿no? Hay una especie que es afectada en poco o en mucho, y la otra especie es la que se lleva toda la ganancia. Ejemplos en el humano: todas las infecciones, los agentes patógenos que nos producen infecciones, la Escherichia coli uropatógena, Salmonella typhi, Candida albicans, etc. Entonces, todos ellos ejercen esta relación de parasitismo que hay que recordar. Veamos el segundo punto, la microbiota y el microbioma humanos. ¿Qué es la microbiota? Un conjunto de microorganismos, ojo, no son solo bacterias. Dentro de microorganismos están las demás bacterias, están las arqueas, que habíamos visto la clase pasada, que se trataba de bacterias primitivas, de hecho las primeras bacterias que existían, con diferencias en su membrana celular. ¿Se acuerdan que tenía 3 capas lipídicas y tenía algunos isoprenoides en su membrana, a diferencia de las bacterias que tienen esterol? Los hongos, los protistas, los llamados antiguos protozoarios, y los virus. Todos ellos conforman microbiota. ¿Ok? Un conjunto de microorganismos donde están las bacterias, están arqueas, hay hongos, hay protistas y hay virus, que van a residir de forma cuasi permanente. Se le dice cuasi permanente porque están, a veces cambia esa microbiota, a veces es pasajera, es transitoria, y lo van a hacer en los tejidos sanos del cuerpo humano, en ciertos tejidos, no en todos. ¿En qué tejidos está la microbiota? Bueno, está en la cavidad digestiva, está en la cavidad oral, está en el tracto respiratorio superior, está en la piel, por ejemplo, y que se van a comportar además, ojo aquí, como comensales o como mutualistas. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que esta microbiota no nos va a producir daño. Ojo, su relación biológica es de comensalismo, o sea, van a vivir de nosotros sin producirnos ni beneficio ni daño, o mutualismo, van a beneficiarse con la comida y la casa y nos van a dar un producto a cambio, vitamina K, por ejemplo. ¿Okay? Esa es
la definición de microbiota. El microbioma, por otro lado, no es otra cosa que el genoma de la microbiota. El microbioma humano, que ya ha terminado de ser secuenciado hace algún tiempo, presenta muchos más genes que nuestras propias células. Nosotros tenemos aproximadamente 23.000 genes, el genoma humano decodificado, más o menos son 23.000. ¿Cuántos genes tiene el microbioma? 3 millones de genes. 3 millones de genes. Imagínense la cantidad de genoma que no es nuestro, pero que vive dentro o encima de nosotros. Entonces, algún papel tiene que jugar, ¿verdad? Un superorganismo, se le considera así un superorganismo o supraorganismo también, por la complejidad de su composición, por la complejidad de sus interrelaciones y de lo poco o mucho que podemos hacer de ellos. Fátima decía, la bacteria de intestino, claro, la flora, que ya no le decimos flora, ahora le llamamos microbiota, ¿no? Ya no le llamamos flora bacteriana, pero sí, esta microbiota tiene pues un campo de estudio amplísimo. Ya se encontró que tiene relación con la obesidad, está comprobado que es así. Ya se encontró que tiene relación con el funcionamiento del sistema endocrino y también con el sistema nervioso. Ya se ha comprobado que es así. Hay textos y libros científicos de cómo esta microbiota actúa y de qué manera nosotros podemos manejarla en cierto modo para poder mejorar nuestro estilo de vida. ¿Dónde habitan entonces? ¿En qué lugares del cuerpo habitan los microorganismos? Bueno, todos los lugares que están descritos ahí. Tracto digestivo, cavidad oral, piel, y la zona de glándulas, sobre todo el tracto urogenital, como no. Y esa es más o menos la relación de la población microbiana en el ser humano. Hay entre 40 y 100 billones de microbios en nuestro cuerpo, considerando que nuestras células en total humanas son más o menos 30 billones, de las cuales el 84% son hematíes, eritrocitos. Imagínense, hay más células extrañas, ajenas a nosotros, que nosotros mismos, lo cual hace que esta interrelación sea muy, muy interesante. Y esta microbiota, al estar dispuesta en todo nuestro cuerpo, varía en su composición dependiendo del tipo de tejido en el que se encuentra. Hay un tipo de microbiota especialista en zonas donde hay grasa, donde hay glándulas sebáceas. Hay otra microbiota especialista en lugares que son húmedos, donde hay glándulas sudoríparas. Y hay otro tipo de microbiota formando composición en lugares secos, en lugares donde no hay ni humedad ni grasa. Entonces, esa composición, inclusive este gráfico nos señala la composición de la microbiota de la piel solamente. Vean ustedes cómo cambia, completamente distinta la microbiota de la región del ala de la nariz con la región de la planta de los pies, completamente distinta su composición. En un mismo individuo, ojo, el mismo individuo, solo que en diferentes zonas de su cuerpo. Lo mismo sucede entre personas. La microbiota es algo así como una huella digital. Ninguna persona tiene la misma microbiota que otra, es distinta. Se ha secuenciado ya la microbiota entre una y otra y es diferente entre personas. Entonces eso nos dice que hay pues muchas cosas más que estudiar y algunas aplicaciones interesantes que podríamos darle a la microbiota. ¿De dónde viene esta microbiota? ¿Desde que nacemos estamos así? Claro, desde el momento en que tomamos contacto con el mundo exterior a través del parto, o inclusive hay textos que dicen que desde la gestación misma, desde el útero mismo, tenemos ya algunos vestigios de microbiota. Sin embargo, comprobado está que es a partir del canal de parto, sea parto vaginal o sea parto abdominal, ya empezamos a tomar contacto con
diferentes microorganismos como bacterias, hongos, virus, protozoarios o protistas, etcétera, dentro de los cuales algunos son beneficiosos, algunos van a tener predominancia sobre otros y van a colonizar nuestro tracto digestivo y demás lugares. Más o menos el 30% de estas bacterias benéficas provienen de la lactancia materna. ¿Cuáles son estas bacterias benéficas? Bueno, está el Bifidobacterium longum infantis. Recuerden estos nombres, por favor. Bifidobacterium longum infantis, encargado de la digestión de los oligosacáridos presentes en la leche materna. El Lactobacillus reuteri, que protege contra las diarreas. El Lactobacillus fermentum, que se encarga de intervenir en el metabolismo de las grasas. O sea, vean ustedes que ejercen funciones en nosotros y que se adquieren justamente y colonizan, porque lo que hacen es colonizar predominantemente el tracto digestivo. Sin embargo, también hay otras bacterias que provienen de la zona vaginal de mamá y de la zona cutánea, de las manos, de la piel del seno de la madre. Están, además de los lactobacilos mencionados, algunas especies de Propionibacterium, Streptococcus y Staphylococcus en general. ¿Okay? De estas bacterias, las especies que colonizan son especies benéficas. Aún más, esta microbiota va variando con la edad. Conforme va avanzando los años, conforme van cambiando los hábitos de vida, la microbiota cambia también. Una microbiota es definida con leche materna. Otra microbiota para aquellos niños que toman biberón, que toman lactancia artificial, es diferente su microbiota. Cuando empiezan a comer comida sólida, después de los 6 meses, la microbiota cambia también. Si el niño es sano, es un tipo de microbiota. Si el niño está nutrido, es otro tipo de microbiota. Si el niño toma antibióticos, es otro tipo de microbiota. Si ya de adulto es obeso, es otro tipo de microbiota. Y cuando envejece, también es otro tipo de microbiota. De hecho, pasar de los 80 a los 100 años determina que aparezcan otro tipo de bacterias también predominando en la microbiota de la persona. Como ven, este supraorganismo va cambiando conforme avanza la edad, conforme cambian los estilos de vida. Esta microbiota también varía e influye en el comportamiento de algunos órganos y sistemas, y de manera importante. ¿Cuáles son estos componentes de la microbiota del adulto? Ojo, ya pasamos la revisión general, ahora vamos a entrar a la microbiota del adulto. La microbiota oral es variada, está compuesta principalmente de bacterias, también hay hongos, hay levaduras y hay algunos protistas, hay algunas especies de tricomona que están en la boca. Esta microbiota oral generalmente está compuesta a predominio de bacterias microaerofílicas o anaerobias facultativas. ¿Quiénes están allí? El Streptococcus mutans, famoso por iniciar la cascada de aparición de la caries dental en los dientes, en la placa dentaria. También está en el paladar blando, el Streptococcus oralis, los Streptococcus salivarius, sanguinis, que intervienen en la patología cariosa, además. La microbiota cutánea es otra composición. Está compuesta generalmente por bacterias aerobias, algunas anaerobias en las zonas de pliegues de piel, pero generalmente son aerobias y que les gusta o consumen generalmente productos grasosos. Esta microbiota, como hemos visto hace un rato, es variable de acuerdo a la composición de grasa o de humedad, o sea, el sitio de glándulas sebáceas, sitio de glándulas sudoríparas, importante porque interviene como mecanismo de defensa. Paradójicamente, estas bacterias nos cuidan de otras bacterias. ¿Cómo así? Bueno, estas bacterias de microbiota están en nosotros, ya dijimos, por caza y por comida.
Y las bacterias que vengan a invadirnos también vienen por caza y comida. Por lo tanto, entre ellas se van a pelear. Las bacterias de la microbiota cutánea son capaces de sintetizar algunos productos llamados péptidos antimicrobianos, que son como antibióticos naturales, que actúan contra otras bacterias y no contra ellas. Entonces es una forma de defendernos contra los microbios. Si nuestra microbiota cutánea está intacta, y la piel también, es difícil que los patógenos cutáneos nos puedan invadir. Además, esta microbiota cutánea actúa como estímulo de la respuesta inmunitaria, o sea, está en relación con algunas células del sistema inmune, como por ejemplo las células dendríticas, y estimula respuesta. Al estar en contacto con antígeno extraño, estimula respuesta, sobre todo de tolerancia. Y también se ha descrito que esta microbiota cutánea y su composición intervienen en la secreción de feromonas, que sirven pues para la atracción sexual. La microbiota urogenital es una microbiota bastante más restringida en cuanto a su composición, sobre todo en el caso de la microbiota vaginal. La microbiota vaginal es aquella que tiene menos diversidad de bacterias, donde predominantemente hay lactobacilos, es lo principal allí. Sin embargo, esta microbiota vaginal, como todas las demás, presenta perfiles individuales, significa que cada mujer tiene una microbiota muy particular. Estos lactobacilos intervienen disminuyendo el pH vaginal, ¿no?, llevándolo por debajo de 4.5, que es el pH que debería existir allí para evitar que otras bacterias lo invadan. En el caso del varón, en el pene hay microbiota también, pero esta generalmente se suprime cuando se lleva a cabo la circuncisión, o sea, el corte de este prepucio. Cuando se corta el prepucio, mucha de la microbiota urogenital desaparece. Y esto es, en parte, una medida sanitaria saludable, porque se ha encontrado que cuando el paciente tiene prepucio, en ese prepucio crece una bacteria llamada Prevotella, que es una bacteria anaerobia. Entonces, al crecer Prevotella, eso favorece la infección por VIH. Hay un mecanismo ahí de cooperación para que el VIH pueda ingresar más fácilmente al tejido con presencia de Prevotella. Así que cuando se estudia a los pacientes que se han infectado, se encuentra que la gran mayoría no tiene esto, la mayoría de infectados tiene prepucio. A diferencia de los que tuvieron circuncisión, es menos el porcentaje de infección. La microbiota gastrointestinal, que es la más abundante, ahí hay una especie enorme, un gran género de bacterias, los bacteroidetes, bacterias anaerobias principalmente, pero hay algunas otras más, ¿no? Los firmicutes, los lentisferiae, proteobacterias, etcétera, cuya composición va a variar, como hemos visto, dependiendo de la dieta del paciente. Esta microbiota, que es la más abundante, interviene en la generación de acidez y en el estímulo del peristaltismo intestinal, el movimiento intestinal, ¿no?, y la generación de anaerobiosis. Más adelante vamos a describir un poquito más de esta microbiota gastrointestinal. También hay virus, tenemos virus en la microbiota, formando parte de la misma, dentro de las cuales destacan los fagos, los virus bacteriófagos, o sea, virus que se encargan de invadir bacterias. Dentro de ellos está el famoso virus crasfago, está su nombre aquí, el crasfago. El crasfago es un virus que ha coevolucionado con los primates y con nosotros los humanos, que está presente en un gran porcentaje de la población mundial y se ha encontrado que ejerce una función de equilibrio de la microbiota. O sea, la presencia del virus crasfago hace que esta microbiota se pueda mantener equilibrada. Eso se encontró en los pacientes estudiados. Entonces, cuando yo o cuando uno de ustedes observe o lea o mire cuáles son las implicaciones de la microbiota intestinal en la salud, van a encontrar toda esta variedad de cuestiones asociadas a partir de los productos de la microbiota. A partir de la colina, por ejemplo, vamos a ver que puede aumentar los riesgos de aterosclerosis si la microbiota es inadecuada. Sí, hay una pregunta, creo, alguien levantó la mano, a ver. Gómez. Profesor, buenos días. No me Buenos quedó días. claro
lo de bacteriófago, o sea, esta bacteria se encuentra en todo nuestro organismo para dar equilibrio a los microbiotas, o sea, lo que no entendí muy bien, disculpe. Ok, el bacteriófago es un virus, no es una bacteria. Y está presente o encontrado presente en el intestino, en la microbiota intestinal. Ahí se encontró este virus, que como, o sea, los virus que son especialistas en bacterias se llaman virus bacteriófagos, especialistas en atacar bacterias. En ellos se encontró pues que este virus bacteriófago llamado crasfago interviene en funciones de equilibrio de microbiota. Esa es la aclaración a tu pregunta. En, el, en las implicancias que tiene la microbiota intestinal, sobre todo la más estudiada, la gastrointestinal, la digestiva, está pues la aparición de algunas enfermedades cuando esta microbiota se ve alterada, ¿no? La aterosclerosis, la presencia de patología renal, la presencia de patología hepática, la presencia de aumento de los ácidos grasos como el acetato, el propionato, el butirato, esencia de productos bacterianos de pared, lipopolisacárido, por ejemplo, que pueden desencadenar daño endotelial, etcétera. Todo aquello que tenga que ver con generación de enfermedad también está relacionado con los productos del metabolismo bacteriano y la composición de la microbiota intestinal. Sin embargo, no todo es malo, si no, no sería microbiota, si no, no la consideraríamos como microbiota. ¿Cuál es el aporte de solo del microbioma intestinal a la salud? Ayuda en la producción de ácidos grasos de cadena corta, ayuda en la síntesis de vitamina K y además de vitaminas del complejo B, el 1, el 2 y el 12. Ayuda en la síntesis de aminoácidos llamados esenciales, aquellos que nosotros no podemos sintetizar dentro de ellos, la lisina, por ejemplo. Y ayuda en el desarrollo del sistema inmunitario. La microbiota, sin embargo, puede jugar un rol adverso contra nosotros cuando se trate de su variación en su composición. Una microbiota saludable es diferente a una microbiota, por ejemplo, obesogénica, como dice aquí. Y se hizo un experimento interesante. Se tomaron dos ratas, ratas de la misma camada, puede decirse ratas hermanas. ¿Ah? En esas dos ratas de composición similar, o sea, en edad y en nutrición, las ratas eran sanas, se introdujo, se trasplantó microbiota. En una rata se trasplantó microbiota de un paciente obeso y en la otra rata se trasplantó microbiota de un paciente delgado. Pero no eran cualquier paciente, eran pacientes hermanos, pacientes gemelos. Los dos gemelos, un gemelo gordo y un gemelo flaco. Lo que se hizo, se extrajo la microbiota del gemelo gordo, se le introdujo a la rata 1 y se extrajo la microbiota del gemelo flaco y se introdujo a la rata 2. ¿Qué pasó después de un tiempo con dietas bajas en grasa y altas en fibra? La rata que recibió la microbiota del gemelo gordito engordó y la rata que había recibido microbiota de el gemelo delgado permaneció delgada. Curioso, curioso por la implicancia que tiene la composición de esta microbiota y su repercusión en la dieta. Ahora, esto explica por qué en muchos casos uno dice, ¿no? Pero si yo como poco, si yo solamente como dos, tres cositas, no como más, ¿por qué engordo? ¿O por qué si estoy haciendo dieta no logro bajar de peso? Estoy comiendo un poco menos nada más, o lo mismo, no como de más. Bueno, ahí está la explicación, la microbiota. Esa es la explicación para que se mantengan muchos problemas de obesidad. Esa es la explicación. Y es una explicación científica. Sí, Fátima. O sea, quiere decir de que esto va a depender de la microbiota, En gran o parte sea, sí. la Claro, obesidad. una cosa es que yo me coma pues un pan o que me coma 20, pero si yo como la misma cantidad de siempre y no puedo bajar o no puedo subir, eso tiene que ver con microbiota, definitivamente. ¿Ok?
Una, una alimentación en una persona cuya microbiota sea pues de composición normal, digamos, es una alimentación que ingresa al estómago y tiende a fermentarse. Se fermenta. Al fermentarse, va a producir hidrogeniones, y esos hidrogeniones en alta concentración tratan de retardar la fermentación. ¿Para qué? Para poder aprovechar los nutrientes y poderlos pasar a el torrente sanguíneo y poderlos aprovechar. Pero ¿qué pasa en una microbiota procedente de un paciente obeso? El paciente va a comer, la comida se va a fermentar, pero en vez de producirse gran cantidad de hidrogeniones, lo que va a producir más es metano. ¿Ok? El metano también contiene hidrógeno. Poca cantidad de hidrógeno libre. Como hay poca cantidad de hidrógeno libre, la baja cantidad de hidrógeno libre promueve más fermentación. Por lo tanto, si promueve más fermentación, más nutrientes van a pasar al torrente sanguíneo y más se va a aprovechar la comida. Esa es la explicación por la cual la microbiota influye en el proceso de obesidad en las personas, y eso tiene traducción en un tratamiento que vamos a ver en un ratito. ¿Hay hongos en el sistema de microbiota gastrointestinal? Sí, se llama micobioma. El micobioma, hongos, está compuesto por más o menos 180 especies diferentes de honguitos, donde predomina un hongo que se llama cándida, ¿no? Y de esa cándida, que es un género, hay algunas especies como por ejemplo Candida tropicalis, que está asociada con la aparición de enfermedades intestinales inflamatorias. Algunas especies de otro hongo llamado mucor, que están asociados probablemente, hay estudios que no han concluido con eso, pero dice que está probablemente relacionado con la delgadez de las personas. También han escuchado el otro caso, ¿no? Pero ella es delgada o él es flaco, come de todo y no engorda. Microbiota, bueno, esa es la explicación. Protistas intestinales. ¿Qué tipo de protistas encontramos? Tricomonas generalmente, pero también algunos otros como Endolimax nana, Entamoeba coli, Dientamoeba fragilis, cuya función es modular el sistema inmunitario. Al modular el sistema inmunitario, promueven la aparición de más moco intestinal, promueven la aparición de más células, y eso interviene como protección contra bacterias patógenas, por ejemplo, contra salmonella. Ese es un rol que juegan los protistas. Y cuando integramos el eje intestinal y cerebral, pues encontramos que sí tienen directa relación, o sea, entre la ingesta de alimentos, el comportamiento cognitivo, la aparición de estrés, la forma de interacción social, o sea, aquellas personas que tienden a aislarse o aquellas que tienden a relacionarse más entre ellas, la presencia de miedo o ansiedad, la actividad física, el ejercicio, la ingesta de fármacos, el medio ambiente, el parto, el tipo de parto influye en la microbiota. De hecho, no es lo mismo un parto vaginal, donde el niño al nacer va a tener contacto con la flora, con la microbiota vaginal, y va a ser colonizado por allí, que aquel niño que no pasa por ese canal, sino que es extraído directamente por vía abdominal, por cesárea. Hay mucho de implicancia genética y epigenética también, y como no, la alimentación influye. Entonces son varios factores que influyen y que tienen muchas consecuencias, algunas no favorables. Otra interacción importante e interesante entre la microbiota es con los antibióticos. Nosotros tenemos normalmente en nuestro intestino una bacteria que se llama Clostridium difficile. El Clostridium difficile es una bacteria que forma parte de la microbiota. En poca cantidad no hace daño. Hay poquitos, no hace daño. Pero ¿qué pasa cuando un paciente recibe antibióticos por mucho tiempo, antibióticos por tiempo prolongado, 2, 3 semanas, o recibe antibióticos de amplio espectro? Clindamicina, cefalosporinas, amoxi, ceftriaxona, que le gusta dar a todo el mundo, o quinolona, ¿no? Que reciben ciprofloxacino por cualquier cosa.
Estos antibióticos lo que hacen es matar a la microbiota, digamos, buena, a la microbiota beneficiosa. Y cuando la microbiota beneficiosa queda disminuida, las bacterias potencialmente patógenas, como este Clostridium difficile, proliferan. Y al proliferar causan daño. ¿Qué daño causa Clostridium difficile? Bueno, causa diarrea nosocomial, puede causar colitis pseudomembranosa y puede causar perforación intestinal. Entonces de ahí el cuidado que se debe tener en la administración del antibiótico por mucho tiempo. No está recomendado. ¿Qué tipo de manejo puedo tener frente a este problema de microbiota? Bueno, se ha estudiado y se ha encontrado que se puede realizar el trasplante de microbiotas, el trasplante fecal. ¿Qué se hace? Se traslada los microbios del paciente sano a los intestinos del paciente enfermo. Esto se ha probado y se está haciendo en casos de Clostridium difficile. O sea, pacientes que han tenido antibiótico-terapia por mucho tiempo y que presentan esta colitis membranosa, se les hace este trasplante de microbiota fecal. No se ha probado en su totalidad contra la obesidad todavía, por si acaso, si no ya estaría, ¿no?, tratamiento difundido, pero en la primera parte contra la colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile sí está aprobado y aprobado en sí. Entonces extrae de un donante la muestra de microbiota fecal, se limpia esa microbiota, se purifica con algunas técnicas, se mezcla bien y se extrae solamente los microbios, nada más. Y esos microbios son los que se colocan dentro del intestino del receptor a través de una sonda enterogástrica, una sonda nasoentérica, o sea, ingresa por la nariz y llega hasta el intestino la sonda, ¿no? Y le trasplantan, le infunden ese compuesto. Parece increíble, ¿no? Pero sí se hace. Tercer punto, parasitismo, infección y enfermedad infecciosa, que no es lo mismo. Nosotros hemos hablado de la relación parasítica, aquella donde se produce daño en una especie y en la otra especie no se perjudica. O sea, una se perjudica y la otra se beneficia. Bien, en esa relación de parasitismo deben existir dos especies, por lo menos, un parásito y un hospedero. ¿Quién es el parásito? El que se beneficia, ¿no? Aquí está el gusanito. ¿Y quién es el hospedero? El perjudicado, el humano. Es una relación parasítica. Hay un parásito y hay un hospedero. Entonces, el parásito es ese agente biológico que puede temporal o permanentemente en la superficie o interior de un ser vivo de otra especie. Ojo, caza. Eso se llama caza. Vive temporal o permanentemente en la superficie o interior. Claro, una especie de gusano es la tenia. Este que vimos es un oncocerca, Oncocerca volvulus. O en el interior de un ser vivo, alimentándose a sus expensas y causándole mayor o menor daño. Si vive temporal o permanentemente, eso es caza. Si se alimenta a sus expensas, eso es comida. Ahí están los dos elementos por los cuales se interrelacionan estas dos especies, por caza y por comida. ¿Y el hospedero quién es? El organismo que le brinda los medios de subsistencia, o sea, el que le da la caza y el que le da la comida al parásito. En el caso del humano, nosotros, pues, en las infecciones humanas, nosotros somos los hospederos frente a estos parásitos. A veces se tiende a confundir el término parásito. Uno dice parásito, entonces inmediatamente asocias, ¿no?, con tenia, con malaria, pero no. La relación biológica de parasitismo tiene que ver con la especie que produce daño y el hospedero al cual se le produce el daño. La infección urinaria por Escherichia coli es una relación parasítica entre la Escherichia coli y el humano. La Escherichia coli parásito porque invade para obtener caza y comida, y el hospedero es el humano, que es el que le da su epitelio renal y la comida que está en él. Eso hay que recordar en las relaciones parasíticas. Entonces, todas estas relaciones parasíticas, sean bacterianas, sean micóticas, sean protistas, ínticas o víricas, tienen un ciclo biológico. Todas tienen un ciclo biológico. Y ese ciclo biológico abarca o empieza con el ingreso del patógeno, por la vía que fuese,
y termina en su salida. Y en su ingreso, y entre el ingreso y su salida, pues hay una serie de eventos que ocurren, algunos de los cuales tienen que ver con daño producido. ¿Qué tipo de microorganismos pueden comportarse como parásitos? Bueno, todos los que hemos visto. Los virus se pueden comportar como parásitos, las bacterias se comportan como parásitos, los hongos se comportan como parásitos, los protistas se comportan como parásitos y los gusanos, los helmintos, también se comportan como parásitos. ¿Qué es la patogenicidad? ¿No? Muchos dicen, bueno, esto es microorganismo patógeno, esta es una bacteria patógena, un hongo patógeno. ¿Qué es patogenicidad? Patogenicidad es un concepto definido como la capacidad, ojo, la capacidad intrínseca de una especie microbiana de producir enfermedad. O sea, hay microbios que tienen esa capacidad intrínseca en sí de producir enfermedad. Por otro lado, ¿por qué algunos microorganismos se pueden comportar como patógenos? O sea, ¿cuál es la razón por la cual algunos microorganismos se comportan como patógenos? Eso va a depender del tipo de estructura del microorganismo. Si tiene algunas armas, algunas partes de su cuerpo que funcionan como armas y que le permiten comportarse como tal. A eso se le llama factores de virulencia o factores de patogenicidad. O sea, son estructuras o productos microbianos que van a aumentar la capacidad del microorganismo para producir enfermedad. Eso hace que yo pueda organizar una pirámide compuesta por una base donde van a encontrarse microorganismos con baja virulencia, o sea, con poca capacidad de producir enfermedad. ¿Y quiénes van a estar ahí? La microbiota normal. La microbiota normal no causa enfermedad, por lo tanto tiene baja virulencia. ¿Quiénes vienen? No? Bueno, luego, algunos microorganismos que sirven como barrera o protección que pueden convertirse en patógenos. Clostridium difficile, por ejemplo. Cándida, por ejemplo. Que si se les encuentra en un ambiente inapropiado pueden producir daño, pero cuando están en un ambiente normal no, se comportan como microbios de barrera, no producen daño. Y en la cúspide de esa pirámide están pues aquellos microorganismos que son capaces de producir enfermedad, y esta enfermedad es grave todavía. ¿Quién está ahí? VIH, que causa el SIDA, el Plasmodium, que causa la malaria, el virus de fiebre amarilla, y en la puntita de todos está pues, el ébola. ¿No? Eso es una definición de lo que es alta o baja virulencia. ¿Y dónde estará el coronavirus en esta pirámide? ¿Dónde se encontrará el coronavirus? El coronavirus debe estar más o menos por acá, ¿no? Más o menos por este lado debe estar el coronavirus. Así es. No tan alto como el ébola, ¿no? Porque el ébola pues tiene casi 80-90% de mortalidad, ¿no? Por aquí más o menos está. Es un microorganismo altamente virulento. Entonces, dentro del grupo de patógenos, yo puedo dividir dos grupos grandes. Los patógenos llamados estrictos o primarios, aquellos patógenos que son capaces de producir enfermedad en personas sanas, ojo, sanas, con defensas inmunológicas intactas. Estos patógenos estrictos o primarios producen enfermedad en personas sanas, ¿ok? Con defensas inmunológicas intactas. Mientras que los patógenos oportunistas producen enfermedad cuando las defensas están comprometidas, o sea, la persona no está sana. Eso hay que recordar. Y estos patógenos, además, pueden formar parte de la microbiota comensal. Ah, Clostridium, sí. Ah, Cándida, sí. ¿Ok? Dos grupos de patógenos, entonces. Los estrictos o primarios, que son la gran mayoría de patógenos nuestros, y los oportunistas, que producen enfermedad cuando la defensa está comprometida. Oiga, o sea que aquí no solamente entra en juego o entra en el rol de patogenicidad las armas del patógeno, sino también entra en juego
La defensa inmunitaria, claro que sí. Claro que sí, la defensa inmunitaria es importantísima. Una estructura que interviene favoreciendo la patogenicidad es la biopelícula. ¿Qué es la biopelícula? No es otra cosa que comunidades de microorganismos. Ojo, los microorganismos, las bacterias, por ejemplo, pueden encontrarse de manera aislada, como ven aquí, solitos, ¿verdad? Una, dos, tres. De manera aislada, se les dice de forma planctónica, ¿ok? Se les dice así, bacterias que están en la forma planctónica, planctónica, así es. Bacterias planctónicas, aisladas, solas, y la otra forma es las comunidades o biopelículas. Las bacterias principalmente se encuentran como biopelículas. 15% de forma planctónica, 85% en forma de biopelícula. De ahí la importancia de la biopelícula. Entonces, estas comunidades, estas biopelículas, estas comunidades de microorganismos crecen embebidos en toda una matriz de azúcares, exopolisacáridos, y además adheridos a una superficie inerte o a un tejido vivo. Superficie inerte, catéteres, sondas. Tejido vivo, diente, válvula cardíaca, ¿no? Son endotelio vascular, son zonas a las cuales la biopelícula se puede adherir. Y van a representar, como dice bien ahí, la forma habitual de crecimiento de las bacterias en la naturaleza, en oposición a su forma planctónica. Se repite el término ahí. Un poquito más adelante hablaremos algo más de las biopelículas, porque tienen un proceso de formación, ¿no? Hay una fijación, crecimiento, van madurando, etc. Vamos a volverlas a tocar cuando hablemos de factores de patogenicidad bacteriana. ¿Qué infecciones se pueden producir por biopelículas? Todas las que conocemos. Otitis, sinusitis, amigdalitis, enfermedad de placa dentaria, laringitis, faringitis, endocarditis, infecciones pulmonares, cálculos renales, infecciones de tracto biliar, de tracto urinario, vaginosis bacteriana, osteomielitis, heridas crónicas, pie diabético, por ejemplo, y en infecciones relacionadas con superficies inertes, con dispositivos implantados en la persona, derivaciones ventriculares, en casos de hidrocefalia, por ejemplo, lentes de contacto. Ahí también se pueden adherir las biopelículas, si no hay una buena higiene del lente de contacto. Tubos endotraqueales, hoy que está desafortunadamente de moda la intubación por problemas ventilatorios coronavirus, también en los tubos endotraqueales se puede formar biopelícula, catéteres vasculares centrales, válvulas cardíacas, marcapasos, catéteres periféricos, las vías que se colocan, las vías endovenosas o las líneas arteriales también pueden ser invadidas por biopelículas. Algunos, los implantes de mama, los rellenos de tejido, catéteres urinarios, las sondas urinarias también pueden ser invadidas por biopelículas. Los implantes ortopédicos también pueden ser invadidos por biopelículas. Como ven, hay infinidad de lugares donde pueden colocarse las biopelículas para producir daño. ¿Cómo se transmiten los microorganismos patógenos? Bueno, todos aquellos lugares o todas aquellas formas por donde hay contacto, que puede ser directo o indirecto. Formas de transmisión directa: contacto directo por beso, ¿verdad? O contacto sexual. ¿Quién se transmite por ahí? El Epstein-Barr, la gonorrea, el VIH, por vía respiratoria, a través de gotitas respiratorias, del spray respiratorio. Bueno, resfrío, ¿no? La varicela. Por vía vertical, VIH, la sífilis, de madre a niño. A través de vectores biológicos, mosquitos, zancudos, está pues la malaria, ¿verdad? Está el dengue, está la fiebre amarilla, está el Zika. A través de transmisión indirecta, a través de fómites por objetos contaminados o fómites, el estafilococo, el coronavirus también está aquí. Contaminación oral fecal a través de la comida, productos contaminados con salmonela, con shigella, con Escherichia coli,
a través de gotas respiratorias que viajan a larga distancia, las gotas más pequeñas, tuberculosis, por ejemplo, influenza también, a través de aerosoles procedentes de animales, de desechos de animales, orina de las ratas, por el hantavirus. Hay varias formas de transmisión que pueden ser directas o indirectas. Entonces, inclusive mecanismos de transmisión hospitalaria. Un paciente que está colonizado por un tipo de microorganismo puede contaminar por diferentes vías, generalmente por vía fecal. El paciente está con pañal, puede ensuciarse y contaminar, puede contaminar los equipos, puede contaminar las manos del personal que lo visita o del personal que lo atiende, y puede contaminar los sanitarios que usa, las manijas de la puerta, etcétera. Y a partir de ahí puede transmitirlo a otro paciente que está al costado, que está 2 camas más allá. Si es que no se llevan las medidas de prevención necesarias, se puede transmitir a partir de ahí. De hecho, es la forma más común de transmisión de esos microorganismos hospitalarios, ¿no? Las manos del personal que los atiende. Aquí hay un concepto interesante, me gustaría que puedan comprender y que puedan sobre todo fijar. Es el concepto de infección y enfermedad infecciosa, que contrariamente a lo que podríamos suponer, no son sinónimos. No es lo mismo enfermedad infecciosa que infección. ¿Cuál es la diferencia? Vamos. La infección es aquel proceso donde el patógeno ingresa a nuestro organismo y se llega a multiplicar, o sea, ingresa y se multiplica, coloniza, en otras palabras. La enfermedad es aquel proceso en el cual ese patógeno produce daño finalmente, un daño que puede ser expresado por invasión o por toxicidad, por productos tóxicos que puede generar tanto locales como sistémicos. En otras palabras, si el microorganismo nos coloniza, nos está infectando. Pero si esa colonización, esa infección empieza a presentar manifestaciones clínicas, eso es enfermedad. Profesor, o sea, ¿puede haber infección sin enfermedad? Sí. Puede haber infección sin enfermedad, ya sea que la trates prontamente, que tu sistema inmunitario responda, pero puede haber infección sin progresar a enfermedad. Lo que no puede haber es al revés, o sea, enfermedad sin infección. O sea, tiene que haber infección de todas maneras para que haya enfermedad. Entonces ahí entramos en el famoso concepto del iceberg de las enfermedades infecciosas, ¿no? La gran mayoría de casos de una infección son casos llamados invisibles porque la infección es asintomática. Ese término de infección asintomática define mejor lo que hemos dicho hace un ratito, ¿no? Infección asintomática. Y la infección sintomática es enfermedad. Sin embargo, ese grupo importante de pacientes con infección asintomática pueden comportarse como portadores. Y como pueden comportarse como portadores, pueden transmitir la enfermedad a otro sitio, transmitir el agente infeccioso a otro lugar. Un número menos pequeño son los casos visibles, aquellos donde la enfermedad pues, tiene apariencia clínica franca, y un grupo mucho más pequeño, la cúspide del iceberg, son aquellos pacientes que desafortunadamente tienen un desenlace fatal, muerte. Pero es importante recordar, un gran grupo de personas infectadas pueden ser asintomáticas. Es lo que vemos ahorita con el coronavirus, ¿no? La gran mayoría no tiene síntomas. Sin embargo, portan el virus y lo siguen diseminando. Un grupo más pequeño es el que tiene la sintomatología y un grupo más pequeño todavía es el que está muriendo. Entonces saquen ustedes sus conclusiones. Si son las cifras que estamos viendo, de 80.000, 90.000 infectados, ¿cuánta gente tiene la infección y está asintomática? Es un montón. ¿Okay? Es un montón. Bien, hasta aquí la primera parte de la clase. Ya hemos visto el panorama general de cómo es que estos microorganismos pueden influir tanto en la salud microbiota como en la enfermedad.
Hemos visto cómo estos microorganismos ejercen o establecen relaciones biológicas con otras especies, con nosotros, ¿no? Y las relaciones biológicas pueden ser, pues, de beneficio mutuo, mutualismo, de beneficio para uno solo, comensalismo, o de perjuicio para uno y beneficio para otro, parasitismo. Y es ahí donde nos hemos detenido. Hemos hablado de los conceptos de hospedero y parásito. Ya sabemos que un hospedero es el que le brinda la casa y la comida al parásito, y el parásito es el que se aprovecha de eso para vivir de manera temporal o permanente, alimentándose a expensas del hospedero. Y hemos visto también cuál es la diferencia entre infección y enfermedad infecciosa. Entonces ahora vamos a iniciar el viaje de lo que significará a lo largo de las semanas que quedan del curso y en este viaje vamos a visitar pues a los diferentes grupos de patógenos que ejercen relaciones de parasitismo con nosotros. Vamos a empezar con las bacterias, ¿no? Luego haremos un paréntesis en las siguientes dos clases porque vamos a hablar de sistema inmunitario. Luego continuaremos hablando de bacteria por bacteria. Vamos a estudiar aparte al Escherichia coli, aparte al Staphylococcus aureus, aparte al Haemophilus influenza, la Neisseria meningitidis, al Bacillus anthracis. Hay una lista larga de bacterias por estudiar. ¿Por qué? Porque cada una de esas bacterias tiene mecanismos diferentes de acción, mecanismos diferentes de producir daño. Y son importantes que las estudiemos y que las conozcamos porque las vamos a ver en la práctica diaria. Después hablaremos de los virus. Hablaremos del virus influenza, del coronavirus mismo, del VIH, del herpes, ¿no? De la varicela, del espión, de la polio. ¿Por qué? Porque también vamos a ver esos casos en la vida real, cuando tratemos pacientes. Lo mismo que con los hongos. Vamos a hablar de los hongos que producen, por ejemplo, las tiñas, ¿no? Los dermatofitos. Los hongos que producen el pliatleta, los hongos que producen infecciones generalizadas, los hongos que producen infecciones pulmonares. Por último, cerraremos el curso en las últimas semanas hablando de los parásitos, ¿no? Primero del grupo de los parásitos protozoarios, los protistas. Hablaremos de toxoplasma, hablaremos de malaria. Hablaremos después de los helmintos, de los gusanos. Hablaremos del ascaris, de la tenia, del anquilostoma, del triuris, del oxiuro, entre los principales. Y también se hablará algo de los ectoparásitos, o sea, del piojo, de la pulga, de la araña, el escorpión. Entonces, una de las últimas clases. Entonces vamos a empezar hablando ahora de dos cosas: de las bacterias y sus características generales, simplemente una pequeña ampliación de lo que vimos en la clase pasada. En la clase pasada habíamos descrito a todos los gérmenes, principales estructuras. Ahora vamos a puntualizar un poquito más sobre las bacterias y después de eso vamos a hablar de cómo es que las bacterias son capaces de producir enfermedad, o sea, qué factores de virulencia y qué estrategias de patogenicidad tienen frente a nosotros. Muchas de ellas muy interesantes y muy organizadas. Entonces, estas bacterias que pueden tener diferente tamaño, que pueden tener diferente forma, de acuerdo a su forma, pues si son redondeadas le llamaremos cocos, si son alargadas bacilos, si son medias torcidas, colite chancho, espirilo. Su forma es una manera muy particular de clasificarlas. En su tamaño pues, son extremadamente pequeñas. Esta es la imagen, por ejemplo, de un cabello humano a 200 aumentos. En comparación vemos aquí esta estructura que aquí se agranda a 2000 aumentos, el polen, un linfocito, una levadura. Y si esto lo agrandamos a 20.000 aumentos, ahí vamos a ver a la Escherichia coli, el estráfilo, su tamañito, vean, una micra, la millonésima parte de un metro, la Escherichia coli, y algunos virus que son mucho más pequeños todavía. Entonces vean el tamaño que puede tener estas bacterias. A partir de allí, cómo es que se organizan para causar enfermedad. Esta es la estructura bacteriana en general. Nosotros habíamos dicho que la bacteria tenía que tener 4 elementos imprescindibles. Ojo con esto. 4 elementos imprescindibles para existir. ¿Cuáles eran esos imprescindibles? Bueno, el nucleóide, donde está el cromosoma bacteriano, donde están los genes que le van a permitir crecer y
ejercer su metabolismo. Segundo, el citoplasma, donde va a ocurrir los fenómenos metabólicos de estas bacterias. Tercero, la membrana plasmática, la membrana celular, que le va a permitir separarse del exterior, es una bicapa lipídica. Y cuarto, el ribosoma, que es la partícula a través de la cual se va a generar la información para la síntesis de proteínas. Esos 4 elementos son imprescindibles en una bacteria. Y hay luego elementos accesorios. ¿Qué elementos accesorios? La pared celular, que la puede o no la puede tener. El glicocáliz, que es una envoltura externa todavía, que la puede o no la puede tener. Lo mismo que los pili, lo mismo que los flagelos, puede o no puede tener flagelos o pilis. Los plásmidos, que no son otra cosa que asas de material genético que contiene información a veces no esencial y a veces sí. Y algunas inclusiones citoplasmáticas asociadas sobre todo con almacenamiento de nutrientes, ¿no? Son cosas que la bacteria no puede tener dependiendo de su especie. Hay especies que tienen todo, hay especies que tienen solamente lo básico, pero lo básico es lo que necesita una bacteria para poder sobrevivir. Entonces, dentro de esas estructuras ubicadas en el citoplasma, recordemos que la bacteria es un procariota, no tiene membrana nuclear, por lo tanto, su cromosoma se encuentra agrupado, se encuentra amontonado dentro del plasma en una estructura que llamamos nucleoide. En ese nucleoide está todo el genoma, principalmente el genoma esencial, y algunas partes del genoma se encuentran aisladas, como si fuesen anillitos a los costados, que son los plásmidos. Los plásmidos que presentan información, si bien es cierto no esencial para la bacteria, sí presentan información importante para su sobrevivencia, porque están asociados con la transmisión de algunas características que veremos un poquito más adelante. El ribosoma, para que en el caso de las bacterias tiene la estructura 70S, es el ribosoma bacteriano, con 2 subunidades, una 50S y una 30S, y su complejidad, lo que le permite poder traducir el RNA mensajero generado para poder sintetizar luego las proteínas. Tenemos también a la membrana citoplasmática, una membrana con el modelo clásico de bicapa lipídica, con proteínas insertadas en ella, que le va a permitir a la bacteria flexibilidad, que le va a permitir permeabilidad, o sea, dejar pasar lo que necesita pasar nada más, le va a permitir especificidad, ya la composición de la membrana, específicamente de sus proteínas, es específica de cada grupo bacteriano, y le va a permitir a la bacteria el transporte, o sea, poder ingresar al interior de la célula bacteriana los nutrientes y poder eliminar fuera de la célula bacteriana los desechos. Esa es la importancia de la membrana citoplasmática. Algunas bacterias tienen pared celular. Ya dijimos que la pared celular está formada por una malla, una red de azúcares más proteínas, los peptidoglucano dispuesto en capas, como ven aquí en la figura de la izquierda, donde dice gram positivo, 60 u 80 capas, la pared celular de los gram positivos, una pared celular gruesa que le va a dar resistencia al cambio osmótico, le va a dar protección, le va a servir de elemento de defensa, además, esta pared celular, que contiene pues algunos elementos en su estructura, ¿no? Están los ácidos lipoteicoicos, el ácido teicoico de pared, y las gram negativas, por otro lado, que tienen el peptidoglucano en capitas más delgadas, 4 o 6 capitas máximo, tienen encima una membrana externa, poderosa, porque esta membrana externa presenta una serie de proteínas insertadas que se llaman porinas. Esas porinas funcionan como válvulas, como bombas. Si algo ingresa a la célula que es indeseado, la célula inmediatamente utiliza sus porinas para botarlo. Los antibióticos, por ejemplo. Es una forma de prevenir la resistencia antibiótica. Cuando el antibiótico ingresa a la membrana celular del gram negativo, el gram negativo inmediatamente activa sus porinas y lo bota, mecanismo de resistencia. Y hay otras estructuras que funcionan como toxinas, como vamos a ver, es el lipopolisacárido, ¿no? Veremos un poquito más adelante del lipopolisacárido. El glicocálix, por otro lado, es una estructura
compuesta de aгаres que van a envolver la parte externa de la bacteria, por fuera inclusive de la pared celular. Es lo que llamamos la cápsula. El glicocálix puede ser sólido, como la cápsula, o puede ser medio poco viscoso, puede ser una sustancia bastante delgada, que la vamos a llamar slime, capa de slime, como ven en la figura, delgadita, y la cápsula ya es más gruesita. Y este es un atributo de algunas bacterias que lo utilizan justamente para poder defenderse del medio, también es la importancia de la cápsula. La biopelícula, aquí sí nos detenemos un poquito más, es una estructura que es formada por una asociación de varias bacterias. Es una estructura que comienza con la unión de las bacterias libres, las bacterias planctónicas, a una superficie que puede ser una superficie viva o una superficie inerte. Luego de allí se establecen algunos fenómenos de interacción desde el punto de vista de las básicas de interacción hidrofóbica, las fuerzas de Van der Waals, etcétera, que van a terminar con la adherencia de estas bacterias planctónicas, ¿no? Se adhieren a la superficie y una vez que se adhieren a la superficie empiezan a ejercer un mecanismo que se llama quorum sensing. El quorum sensing es, vamos a escribir acá, el quorum sensing es un mecanismo bacteriano mediante el cual las especies, quorum, las especies bacterianas sensan, o sea, detectan cuántas bacterias hay alrededor para poder empezar a sintetizar la matriz extracelular de polisacáridos, que es lo que va a ejercer como sustento de esta, como sustento físico, como sustento de anclaje de esta película, ¿no? Entonces empiezan a crecer, empiezan a aumentar las bacterias, empieza a crecer la cantidad de biopelícula, hasta que se establece un punto en el cual se le dice que la biopelícula está madura, cuando ya no crece más esta biopelícula que tiene poros en el medio de ella, o sea, no es solamente una estructura sólida, impermeable, sino que tiene poros, y esos poros le permiten al agua, aquí está, donde empieza el quorum sensing, esos poros le van a permitir al agua penetrar y también a los nutrientes penetrar en la biopelícula. Y esta biopelícula es algo así como una ciudad bacteriana, organizada. Bueno, nosotros en una ciudad organizamos, tenemos avenidas, tenemos edificios, tenemos servicios básicos. Las bacterias también tienen eso. Tienen sus edificios, tienen sus calles donde circula el agua y los nutrientes y el oxígeno, si es que es necesario, y se organizan de acuerdo a eso, porque, por ejemplo, las bacterias que necesitan oxígeno viven en la parte más periférica, la que tiene contacto con las calles. Las bacterias que no necesitan oxígeno viven adentro, más metidas, donde no hay contacto con el oxígeno. Las bacterias inclusive optimizan de esa forma la energía y los nutrientes que necesitan. Algunas bacterias captan el alimento, el nutriente, lo procesan y sus desechos sirven de nutrientes para otra especie bacteriana que vive debajo de ellas. O sea, ese tipo de asociación existe hasta que la comunidad crece tanto que ya no va a ser suficiente el espacio y empiezan a salir, empiezan a migrar a otro sitio, a buscar otro lugar a donde ir. Esa es una comunidad microbiana y está compuesta por varios tipos de bacterias, no por una sola. Las estructuras externas están compuestas de mecanismos también de movilidad, como por ejemplo los flagelos. Los flagelos, que son una especie de apéndices formados por subunidades proteicas llamadas pilinas y que además se encuentran ensamblados a la membrana celular o a la pared celular de las bacterias, que permiten pues desplazarse a través de movimientos de desplazamiento. Estos flagelos pueden ubicarse alrededor de toda la bacteria, se les dice flagelos perítrícos. En algunos casos solamente se encuentra en un polo y además hay uno solo, se le llama monotríco polar.
Si se encuentran varios en un solo polo, los tricos. Si se encuentran en ambos polos, anfitricos, etcétera. Están presentes los flagelos para permitir movimiento, y también otras estructuras más pequeñitas llamadas fimbrias o pilis. Las fimbrias o pilis también son asociaciones de proteínas, subunidades proteicas llamadas pilinas, que se ensamblan, que permiten a la bacteria, sobre todo unión, pegarse, la unión, adherirse a una superficie, y en algunos casos también le permite moverse, pero mayormente es adherirse a una superficie para poderse fijar a ella. Bacterias, como seres vivos que son, tienen un ciclo de vida bacteriano que pasa por el crecimiento celular, la replicación del DNA y luego la fisión binaria. Se reproducen por fisión binaria. Y eso pues tiene tiempos distintos para cada especie bacteriana. Por ejemplo, la Escherichia coli tiene un tiempo de división de aproximadamente 15 minutos. El Staphylococcus aureus 30 minutos. El Mycobacterium tuberculosis son más o menos 15 horas que demora en replicarse. Un Treponema pallidum, por ejemplo, que causa la CIS, demora en replicarse aproximadamente 33 horas. O sea, eso depende mucho del género y de la especie bacteriana. ¿Y por qué es importante eso? Porque a partir de ahí yo puedo decir cuál va a ser el comportamiento de esta bacteria o de esta célula en cuanto al aumento de su número. Es entendible entonces por qué en el caso de la Escherichia coli o el Staphylococcus aureus sus tiempos de incubación son más cortos, porque mientras más se van generando, más bacterias se generan, más daño puede haber, a diferencia de Mycobacterium tuberculosis, cuyo tiempo de replicación es más corto, por lo tanto necesita más tiempo para que pueda producir enfermedad. En el caso del metabolismo bacteriano, este va a depender, lo vamos a ver también en la parte de la práctica, esto del metabolismo bacteriano, va a depender mucho de si la bacteria utiliza o no utiliza oxígeno, y qué porcentaje de oxígeno utiliza, si es aerobio, anaerobio, microaerofílico, facultativo o no, si utiliza solamente el carbono como fuente de energía o también puede utilizar el nitrógeno, en algunos casos usan el azufre, el tipo de glicólisis que hace, si es oxidativa, si es fermentativa, o sea, todo ello, todo el metabolismo bacteriano interviene también en la generación de nueva progenie bacteriana, ¿no? La temperatura a la cual va a crecer, el pH, las condiciones osmóticas, etcétera, todos estos son consideraciones de crecimiento bacteriano que tenemos que tener en cuenta, porque aquellos que presenten temperatura de 37 grados, por ejemplo, los mesófilos son aquellos que nos van a enfermar, ¿no? Las bacterias psicrófilas, las bacterias termófilas no nos causan enfermedad porque, las psicrófilas crecen pues a 15 grados o menos. Es imposible que nosotros a 37 las podamos tener, se morirían de calor. Mientras que en el caso de las termófilas, aquellas que crecen por encima de los 60 grados, tampoco nos producirían daño, porque nosotros tenemos 37, se morirían de frío nosotros. El pH, lo mismo, las bacterias generalmente son neutrófilas, pero hay bacterias acidófilas, aquellas que producen, por ejemplo, la vaginosis bacteriana. Hay bacterias que son alcalífilas, o sea, prefieren el pH alcalino para generar enfermedad. Y en cuanto a las condiciones osmóticas, hay bacterias que toleran muy bien las concentraciones de cloruro del agua de mar, por ejemplo, son las bacterias halófilas. El Vibrio vulnificus, por ejemplo, es una especie bacteriana que tolera muy bien la sal, lo mismo que el Staphylococcus aureus también es tolerante a la sal, por eso es que lo podemos encontrar en la piel, inclusive en el sudor. Toleran muy bien las concentraciones altas de sal. La dinámica de crecimiento bacteriano pasa por diferentes fases. Este crecimiento bacteriano que empieza en el tiempo cero, o sea, en el momento donde hay una sola célula, a partir de ahí hay una fase de crecimiento que se llama la fase lag. La fase lag es aquella fase donde la bacteria va encontrando su sitio, va encontrando su casa y la cantidad de comida necesaria para subsistir. Eso menos ocurre dentro de las 5 primeras horas. Después de ello empieza la fase de crecimiento exponencial, o sea, ya tiene casa, tiene comida en abundancia, empieza su proceso de crecimiento exponencial, más o menos hasta la hora 15, 16, donde ya no hay más comida y empieza la fase estacionaria, eso se mantiene en esta meseta.
Y luego, cuando ya se acaban los nutrientes, empieza pues la fase de muerte celular, ¿no? Finalmente son seres vivos, así que tienen, una vez que se acaba el alimento, empiezan pues a morir, y eso va a depender la tasa de muerte va a depender pues del sustrato en el que se encuentren en ese momento. Una característica importante, y aquí nos detenemos un poquito, de supervivencia bacteriana la constituyen los mecanismos de transferencia horizontal. Las bacterias son capaces de transferirse información genética entre ellas. Y se dice horizontal porque se da entre la misma especie, ¿no? Aquí no hay transmisión vertical, es entre la misma, entre congéneres, le pasa una a la otra, de varias formas. Hay una que se llama transformación, hay otra que se llama transducción, donde interviene un virus, y una tercera que se llama conjugación, que se da entre dos bacterias. Vamos a verlas en detalle, una por una. La primera, la transformación bacteriana. La transformación bacteriana es este proceso de transferencia horizontal mediante el cual una bacteria adquiere material genético de otra bacteria a través de la absorción o pasaje directo del material genético DNA, ADN, a través de su membrana plasmática. ¿Ok? Pasa esto cuando, por ejemplo, la bacteria donadora muere, se desorganiza el genoma, ¿no? Se imaginarán que el genoma no se libera tan fácilmente de una célula, solo cuando ésta muere, ¿no? Y al momento de morir, este genoma queda esparcido en la superficie, en el medio. Una bacteria que se encuentra allí capta ese genoma suelto y lo internaliza, o sea, atraviesa su membrana. Y una vez adentro, ese genoma se inserta al genoma propio del ADN. Y si ese gen, esa sección de ADN contenía genes de resistencia antibiótica, pues lotería, ¿no? La bacteria receptora ahora va a ser resistente a los antibióticos. Ese es un mecanismo de transferencia horizontal, transformación bacteriana, le dice. No es común, porque como comprenderán también, la membrana celular de las bacterias no deja pasar cualquier cosa. En principio, la membrana celular está allí para no dejar pasar nada extraño. Y el ADN que va a entrar es extraño. Así que debería quedarse afuera, no debería pasar. ¿Y por qué pasa? ¿Por qué? Porque la bacteria receptora entra en un estado que se llama estado de competencia. En ese estado de competencia, su membrana celular sufre un cambio de conformación electrostática desde el punto de vista de la electricidad, de la carga polar, y permite que el DNA atraviese. No todas las bacterias pueden hacer eso. ¿Quiénes pueden hacer? El Streptococcus pneumoniae, por ejemplo. El neumococo puede tener ese comportamiento. La Neisseria meningitidis también puede tener ese comportamiento. El Haemophilus influenzae, bacteria, también puede tener ese comportamiento. Esto se estudió, un mecanismo interesante, se estudió en un experimento de Griffith, si mal no recuerdo, a principios del siglo pasado. ¿Qué hizo Griffith? Lo siguiente. Él examinaba a las bacterias estreptococos que producían neumonía y que producían meningitis. Y se dio cuenta que existían dos grupos de bacterias. Unas bacterias que las llamaban bacterias S, S por smooth, en inglés suave, porque tenían una apariencia como si fuese, a ver, ¿qué palabra define aquí? Como si tuviese una cubierta, una película encima de goma. ¿Ok? Esa era la bacteria smooth. Y esa goma no era otra cosa que su cápsula, eran bacterias capsuladas. Mientras que las otras bacterias no tenían cápsula, y su apariencia en el cultivo era como si estuviesen arrugadas, rugosas, de ahí el RAF, rugoso, la R. Entonces él se dio cuenta de algo, dijo, como es la misma bacteria, una con cápsula y la otra sin cápsula, hagamos lo siguiente. Vamos a introducir en un ratón la bacteria R. ¿Ok?
la bacteria R, ratón 1, estoy poniendo el 1. Y en un ratón vamos a introducir la bacteria S. ¿Ok? Entonces, primer ratón, se introduce la cepa S, la cepa capsulada. ¿Y qué es lo que sucede? El ratón muere. Hace su neumonía, hace su meningitis y muere el ratón. ¿Ok? ¿Qué hacemos con la segunda cepa, la cepa R? La inyectamos al ratón y el ratón sigue vivo, no muere. Entonces ahí les llama la atención. Pero si es la misma bacteria, solo que una con cápsula y una, esta de aquí con cápsula y esta de aquí sin cápsula. La bacteria S capsulada, la bacteria R no capsulada. Es la misma bacteria. Pero ¿por qué uno en un caso muere y en el otro no? Entonces ahí empieza, probablemente tenga que ver en ello la cápsula. Perfecto, entonces vamos a seguir con el experimento. Pasan a la parte 3. En la parte 3 lo que hacen es, aquí 3, lo que hacen es calentar a las bacterias con cápsula hasta matarlas. Las hirvieron y las mataron. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicieron luego? Esas bacterias muertas, calentadas, se las inyectaron a un ratón, al ratón 3. Y el ratón vivió. Entonces ahí se pusieron a pensar, dijeron entonces, era la misma bacteria y entonces no sería la cápsula. Y llegan al cuarto experimento. En el cuarto experimento hacen lo siguiente. Aquí, 4. Toman a las bacterias muertas y las mezclan con las bacterias vivas sin cápsula. ¿Ok? Toman a las bacterias muertas, capsuladas, y a las bacterias vivas sin cápsula y las inyectan en el ratón. ¿Y qué creen que pasa? El ratón muere. Pero ellos dicen, pero si le hemos inyectado la bacteria sin cápsula que no mataba y le hemos inyectado la bacteria capsulada muerta, pues no debería morir el ratón. ¿Qué es lo que ha pasado? Y cuando sacan el fluido del ratón, sacan la sangre y la cultivan, se dan con la sorpresa de cultivo, aparecen el neumococo con cápsula y vivo. Entonces, ¿qué habrá pasado? ¿Resucitó la bacteria? ¿La muerta resucitó? ¿No? ¿Verdad? No puede haber resucitado. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que sucedió fue lo siguiente. Estas bacterias muertas liberaron su DNA y la bacteria viva sin cápsula captó el DNA. Y en ese DNA captado estaban los genes para producir cápsula. Así que esta bacteria que no tenía cápsula y ahora ha adquirido el gen para producir cápsula, empieza a producirla. Y al producirla, genera su cápsula y se vuelve mortal. Ese es el experimento de la transformación que es posible que suceda. O sea, se ha comprobado, tanto en el laboratorio como en vivo, que es probable que esto pase. Y esto puede ser un elemento de virulencia bacteriana, la transformación. Otro elemento, otra forma de transmisión horizontal es la transducción. Y aquí es algo más que sucede con la intervención de un virus. Ya hemos dicho que los virus que parasitan o infectan bacterias se llaman virus fagos. ¿No? Aquí está, fago. Entonces, un virus va a... La siguiente figura se ve mejor. Un virus va a invadir a una bacteria. La invade. Y una vez que la invade, inyecta su genoma. El virus va a tomar el genoma del virus, toma comando, toma el mando de toda la célula y empieza a generar réplicas de virus. Y aquí se generan réplicas de virus, como ven. Pero no solamente replica partículas del virus, sino también partículas del genoma de la célula bacteriana. Y en el momento en que se ensamble, ¿no? Se van a ensamblar los viriones para salir,
Y una vez que salgan, algunos viriones van a llevar solo el gen inicial que ven acá, rojito, y algunos otros viriones se van a llevar o pedazos del gen bacteriano o el gen bacteriano completo. Y cuando este virión va a infectar a otra célula, lo que va a hacer es inyectar su genoma, y el genoma ya no va a ser el del virus original, sino va a ser el genoma de la bacteria que murió. Y ese gen se va a integrar en el genoma de la nueva bacteria. Entonces, ¿qué va a pasar? Si por suerte ese segmento génico tiene resistencia a los antibióticos, se lo va a pasar a la bacteria nueva. Y la bacteria nueva lo va a tener. No tenía resistencia, ahora va a tener resistencia. Esto también es un mecanismo válido de transmisión de resistencia a los antimicrobianos, a los antibióticos principalmente. A través de un virus pasa un segmento de genoma de la bacteria, justo el segmento que tenía resistencia, que es suerte, a otra bacteria, que puede ser de la misma o de diferente especie, por si acaso, no necesariamente entre la misma especie, puede ser de otra especie. Y luego está la conjugación bacteriana. En la conjugación bacteriana lo que ocurre es una transferencia también de información genética, pero en este caso hay un contacto entre las bacterias. En la transformación no había contacto entre bacterias, ¿se acuerdan? Solamente se destruía el DNA y el DNA pasaba solito. En la transducción tampoco había contacto entre bacterias, era el virus el que transportaba. Y en este tercer caso de conjugación sí hay contacto entre bacterias. Hay contacto entre una bacteria llamada donadora y hay contacto con una bacteria llamada receptora. Ese contacto se da a través de esta estructura que vemos aquí, de esta estructura. Esta estructura es un pili, llamado pili sexual. Y se dice pili sexual porque toma contacto entre una bacteria, y también se le dice pili F. Y en este caso, esta es la bacteria receptora y esta es la bacteria donadora. El donador expresa su pili sexual, se une al receptor y le transmite una característica. ¿Qué características? Generalmente plásmidos. Aquí ven en el esquema. Esta es la bacteria donadora que tiene su genoma en verde y sus plásmidos. Recuerden que el genoma era el nucleoide y el plásmido era algo no esencial, pero que podía tener resistencia a antibiótico. Por ejemplo, aquí la bacteria donadora expresa su pili sexual y se une a la receptora, y a través de ese pili sexual, que no es otra cosa que un tubito hueco, le pasa la información del plásmido. Y al terminar el proceso, la bacteria donadora, ahí está su copia de plasma, y la receptora ya tiene el plasma. Esta es otra forma de pasar resistencia a los antibióticos. Si esta lo tenía, se lo va a pasar a esta otra bacteria que no lo tenía, pero ahora lo tiene. Entonces, esos tres mecanismos estudiados, la transformación, la transducción y la conjugación, sirven para transmitir características genéticas de una bacteria a otra, aún entre diferentes especies. En el primer caso de transformación, al captar el genoma de una bacteria ya muerta, DNA, e integrarlo. En el segundo caso, con la intervención de un virus, que es el que transmite el genoma de un sitio a otro. Y en el tercer caso, con contacto directo entre bacterias, para la transmisión de estos segmentos génicos importantes, la transmisión de algunas características. Bien, terminado ese paréntesis de bacterias, donde hemos visto la estructura de la bacteria con algunos detalles, y hemos visto también los conceptos de mecanismos de transmisión, cómo es que las bacterias pueden transmitirse sus características. Vamos a enfocarnos ahora en la última parte de la clase, que tiene que ver con la patogenicidad bacteriana. ¿Qué cosa era patogenicidad? Lo vimos en la primera parte, era la capacidad intrínseca
de un microorganismo para producir enfermedad. Por lo tanto, la patogenicidad bacteriana será la capacidad intrínseca de la bacteria para producir enfermedad. Recordemos que las bacterias, y nos vamos a enfocar ya solo en las bacterias ahora, viven con nosotros dentro de relaciones simbióticas, relaciones que pueden ser de comensalismo y mutualismo, si estamos hablando de microbiota, por ejemplo, o relaciones de parasitismo, si estamos hablando de enfermedades o infecciones. Entonces, es lógico pensar que un microorganismo patógeno puede producir daño. De hecho, lo hace. Pero esa capacidad que tiene de producir daño la puede ejercer a cualquier nivel y la hace en un organismo hospedero, nosotros, susceptible. ¿Y qué significa que sea susceptible? Vamos a ver en un ratito que susceptible significa que tengamos las defensas disminuidas o vulneradas. ¿Por qué son importantes las bacterias en el estudio de la enfermedad humana o de la infección humana? Porque de más o menos 1500, 1400, 1500 patógenos humanos, el 40% son bacterias. Es un grupo importante, más numeroso, más que los virus, más que los hongos, o de lejos, más que los protozoarios o protistas o que los helmintos, son las bacterias. El grupo más numeroso de patógenos humanos. De hecho, las enfermedades infecciosas, una estadística del año 2017 no está actualizada, pero no ha cambiado mucho a la fecha. Un grupo importante de muertes es producida por enfermedades infecciosas y sus complicaciones. Enfermedades infecciosas del tracto respiratorio bajo, enfermedades diarreicas, tuberculosis, VIH y sus complicaciones, malaria, quitis, hepatitis, entre las principales causas de muerte en el mundo. Entonces es importante estudiar las relaciones. Quieren unos minutos de receso. Sí, yo también creo que vamos. No podemos tomar mucho porque nos va a alargar demasiado y mi garganta no va a resistir. ¿Ya? Entonces vamos a tomarnos 10 minutos, ¿sí? 10 minutos, son 10:41, 10:51 reanudamos, porque si se me va la voz y se acabó la clase, ¿ya? Ok chicos, nos tomamos 10 minutitos, vamos a ponerle pausa a la grabación